Ahí están checando a ver si estaban al corriente. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes en unos breves minutos, como 3 horas, quiero compartir más o menos una carrera de 3 años. ¿Ok? 3 años. 3 años que fueron planeados siglos y siglos atrás. 3 años importantes en la historia de la humanidad, pero planeados siglos atrás, muchos siglos atrás, 20, 30 siglos, 40 siglos atrás, más o menos. Planeados desde la fundación del mundo. Y estos 3 años son claves, no es nada circunstancial, es todo previamente, fríamente calculado, ¿ok? Y los voy a llevar por esto, porque está cargado de una unción espiritual, está cargado de la presencia de Dios operando en la humanidad. Esto es algo vital, esto es algo clave que tiene que suceder. Esto es algo que Dios había planeado y la humanidad tenía que ser en el momento exacto en que quizá Roma tenía que haber hecho los caminos en el imperio para que la gente pudiera trasladarse y viajar de una forma más fácil. Todo planeado fríamente. No podía haber sido antes porque no había tal cosa, no podía haber sido después, tenía que ser en ese momento, ¿ok? Y vamos a empezar caminando en lo que está en la mente y en el corazón de Dios, porque si nosotros entendemos este plan previo y vemos cómo se desarrolló, entonces tendremos una visión general de lo que está en el corazón de Dios y dónde estamos cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 que el Señor Jesús iba predicando el Evangelio. Él iba predicando la palabra de Dios, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Todos digan: predicando el Evangelio del reino. Este es el capítulo 9 final. Jesús solo, Él va predicando el Evangelio del reino. Posiblemente para este momento, lo sabemos, ya estaban sus discípulos, pero ellos eran los que estaban viendo lo que sucedía. Ellos no predicaban, ellos estaban viendo lo que estaba pasando. Él decía: yo lo voy a hacer, quiero que vean lo que voy a hacer, ¿ok? Quiero que se den cuenta, porque después de mí lo van a hacer ustedes. Entonces él iba predicando, y dice la palabra de Dios que empieza el capítulo 10 y el Señor certifica a 12 de ellos, a 12. Y a estos 12 los envía para hacer exactamente lo mismo. O sea, lo que yo hice, lo voy a hacer. ¿Y se acuerdan lo que hice? Sí, bueno, lo que yo hice fue llegar a las casas y en las casas traer algo sobrenatural, algo que estaba en mí, una unción que viene en la palabra de Dios, que yo he mencionado tantas veces, una unción de paz, de bienestar, de salud, de prosperidad, de gozo, de armonía, de restauración y restitución. O sea, cuando yo llego a esa casa, dice el Señor Jesús, la gente es sana. Cuando yo llego a esa casa, las vidas son transformadas, las mentalidades son cambiadas. Cuando yo llego a esa casa, esta unción de mi presencia, cuando yo declaro esto que yo traigo en esa casa, las cosas son cambiadas completamente. El Señor les dice a estas personas: ahora, esto que está en mí, yo lo voy a poner en ustedes. Y el Señor lo deposita en ellos, y ahora ellos son los portadores de esta unción. Ellos son los portadores, y ellos empiezan a ir de 2 en 2. O sea, se hacen 6 grupos, 6 equipos, y van a las casas y hacen exactamente lo mismo. No era una carga para ellos, porque simplemente sucedía. Ellos tenían esa autoridad, y el que tiene la autoridad como un juez es respaldado por el que trae el poder. Entonces ellos solamente llegaban y las cosas empezaban a cambiar, y empezaban a cambiar, y empezaban a cambiar, y venían una casa y la gente era sanada y transformada y restaurada. Esto dice en Mateo capítulo 10. Pero nosotros seguimos caminando un poco más adelante y nos encontramos, sin decirnos cómo llegaron aquí, que no solamente Jesús y luego los 12, sino había otros 70.
Y yo calculo que cuando estos 12 lo hicieron, después, cuando ya lo practicaron, ellos se dividieron estos equipos y jalaron a gente nueva. Entonces ya eran 24, ya no eran 12, ya no eran 6, eran 12 equipos. Y luego eran 48 y así se fueron. Y luego llegaron en un momento a ser 70. Yo decía, ¿por qué 70 y no 96? Que sería la multiplicación continua. Porque había un Judas. Hubo alguien que no dio seguimiento a esto. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar en este momento. Llega a haber 70 personas. 70 personas, y el Señor les dice lo que le dijo a estos 12, le dice a estos 70. Y les dice a estos 70, van a hacer, y les dice lo mismo, van a ir a las casas. Y ustedes ahí en las casas yo les voy a dar una unción especial. Cuando lleguen ustedes, los demonios se les van a someter. Cuando lleguen ustedes, las enfermedades se van a ir. Aleluya. Cuando lleguen ustedes, va a haber una transformación de los hogares y las casas. Y ellos están emocionados y se van a las casas, y regresan emocionados diciendo, Señor, con esta autoridad que nos dice, yo no había entendido todo lo que representaba, creían que era con su propia fuerza, pero dice, Señor, los demonios se nos sujetan, los demonios se nos someten, no peleamos contra ellos, ellos se someten a nosotros. Y crece el grupo y se hace una multiplicación. Esto que el Señor empieza y que le dijo a los 12, una palabra clave. La palabra clave es que son enviados, los envió. Esta palabra en griego es la misma palabra de apóstol, enviado. Esto es yo te envío con este propósito. Y luego a los 70 dice, los envió, los envía también. Caminamos 3 años. El Señor ya fue a la cruz del Calvario, el Señor ya fue a la tumba, el Señor ya resucitó, y el Señor está con los discípulos y les dice, ahora a todas las naciones. Lo mismo a todas las naciones. Lo que yo hice, lo que yo les dije cuando eran 12, lo que yo les dije cuando ya hubo 70 más, a todas las naciones. Es lo que nos dice el Señor. La misma palabra se repite una y otra vez. Ir, vayan, yo les doy autoridad. Yo tengo autoridad sobre toda lengua, toda nación, toda autoridad. Pues uno va y uno se sorprende porque va y las vidas son transformadas. Hay milagros en las casas. No solamente hace 2000 años. Estoy hablando de este mes, del mes pasado, de esto que estamos haciendo. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Amén. Esto es lo que está, es lo que es el Señor, el plan que el Señor nos da. Ahora, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que el Señor en este paso generacional da una esencia que es bien importante, porque el Señor dice, les voy a decir no solamente que les voy a dar mi autoridad, sino lo que les hagan a ustedes es como que me lo hacen a mí. Si a ustedes los tratan bien, es como que me tratan bien a mí. Si a ustedes los tratan mal, es como que me tratan mal a mí. Y esto lo vemos porque al final hay un día de juicio en donde habrá 2 juicios. Hay un día de juicio en que habrá 2 juicios. La palabra de Dios en Mateo 24 nos habla de uno de los juicios y en el 25 nos habla de otro de los juicios. En Mateo 24 habla del juicio que el Señor hace a los que fueron enviados. En Mateo 25 habla del juicio de los que iban a recibir a los que fueron enviados. En el 24 dice el Señor, dice, qué bueno aquel siervo que cuando el Señor venga lo halle haciendo así, dándole de comer a otra gente en lo espiritual. Qué bueno, ese siervo va a ser bendecido, aquel que fue enviado y fue, porque hay unos que son enviados y no van a ir, van a decir, el Señor tarda mucho en venir, y empiezan a perder el tiempo. Y dice, pero a este es un juicio, ¿verdad? Este es el que fue enviado y fue,
hizo, y qué bueno que cuando, si viniera el Señor hoy y me encontrara compartiendo la palabra del Señor en un hogar, qué bueno, ¿ok? Dice que el Señor me va a recompensar tremendamente, no voy a recibir castigo alguno. El capítulo 25 nos habla de otro juicio, el juicio de las naciones. Voy a explicar por qué el juicio de las naciones. Me regreso para acá. Cuando el Señor empieza a predicar el Evangelio, Él va con puros judíos. Él empieza a ir con la nación de Israel, los que ya habían escuchado desde el Antiguo Testamento, y va con ellos. Cuando Él le habla a los 12, les dice: vayan primero, los digan primero, a las ovejas perdidas de Israel. No dice que no vayan a ir después, no. Ahorita tú vas a ir con las ovejas perdidas de Israel, ¿ok? Después el Señor ya se abre y dice: ok, ahora van a todos los etnos, a todas las naciones. Ya no te limites, ok. Ya estos tuvieron su oportunidad. De hecho, el Evangelio, de hecho, la iglesia empezó con puros judíos. Todos eran judíos, hasta que en Hechos capítulo 10, la palabra de Dios dice que Dios le habla a Pedro y le dice: Pedro, acuérdate lo que te dije, ahora ya te vas a ir con no judíos y te vas a ir a la casa de Cornelio, un romano. Y ahí se abre y empieza a correr el Evangelio a otros lugares, a otras naciones. Y posiblemente, si tú y yo no tenemos sangre judía, entonces por eso estamos en el Evangelio del Rey. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Dos juicios importantes de entender. Hay una cosa importante en este juicio del capítulo 25, porque nosotros a veces no entendemos los planes y le aplicamos una cosa a gente que no es aplicable. Ahora, voy a explicar. No es que Dios, la palabra de Dios dice: en tanto sea posible, nosotros debemos de hacer bien a todos. Pero dice: pero preferentemente, principalmente a los de la familia, a los de la casa, ¿ok? Hay que hacerlo. Pero el capítulo 25 no está hablando de eso, porque dice que le va a decir a estas naciones. Acuérdense que en el 24 ya hizo el juicio a los siervos que fueron y los bendijo, y a los que no fueron y los castigó. Y acá en el 25 ya no es a los siervos, acá en el 25 es a la gente a la que fue enviada el siervo. Porque la gente puede recibir o puede rechazar. De hecho, el Señor así lo dijo, que habría algunas personas que no iban a aceptar. Entonces uno va a una casa y la casa no acepta, no es digna, no es una casa que quiere. Ay, no, ¿sabes qué? Es que ahorita estoy viendo la novela. Entonces esa gente rechazó, ¿ok? La Biblia dice que con toda amabilidad uno se sacuda el polvo de los pies y diga: quédate con tu novela, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser groseros, que no nos vean, pero le decimos: quédate con tu novela. Muy bien. Cochina novela. Entonces, nosotros, algunos se sintieron ofendidos por lo nuevo. Bueno, si quiera otro programa para que nadie se ofenda. No era novela. Pero bueno, a lo que vamos es que en el capítulo 25 dice el Señor que de las naciones, de los etnos, no nomás naciones como países que conocemos, sino de todas las gentes que no son del pueblo de Israel, que no son de los judíos, que ya fue llevado el Evangelio. Dice que el Señor los va a llamar, va a haber en este día del juicio para ellos, y los va a separar a unos y va a decir: estos son mis ovejas y estos son como unos cabritos. Entonces el Señor les va a decir a los de la derecha, a los de las ovejas, les va a decir: ¿saben qué? Vengan, entren, participen, mi bendición está sobre ustedes. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve necesidad de ser cubierto y tú me diste ropa, me recibiste, estuve encarcelado y me visitaste. Y van a decir: Señor, ¿cuándo? Nosotros no nos acordamos que nosotros te habíamos dado de comer. Y el Señor dice lo que yo dije acá: es que por cuanto a uno de estos lo hiciste,
por mí lo hiciste. El Señor dice, lo que les hagan a ustedes, me lo hacen a mí. Entonces, esta persona va a decir, es cierto, aquellos hermanos que vinieron a mi casa y que vinieron a traerme esta unción, esta bendición tan grande, ¿verdad? En su necesidad, yo les di de comer, yo los recibí, yo apoyé, como dice el apóstol Juan, incluso para que siguieran más adelante. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed. De hecho, el Señor los mandaba, no era como ahora que uno va y hace una visita de 2 horas y se regresa. Uno llegaba y se instalaba en su casa. Hermano, vengo a compartirte el evangelio. ¿Qué cuarto me toca? ¿Dónde está mi cuarto? ¿A qué hora cenamos? Así era, o sea, ellos llegaban y se instalaban 3, 4, 5 días, no sé cuánto, a compartir el evangelio con esas personas. Era algo intensivo. Las personas vivían algo sobrenatural. Entonces, había las personas que recibieron, que atendieron, que les dieron un trato especial a las personas, los bendijeron y fueron bendecidos. Dice la palabra de Dios, esa bendición yo la mandé a través de esas personas. Es una bendición que yo mandé a tu casa a través de esas personas. Es lo que Dios dice. Entonces, Dios hace un plan hace 4,000 años o 6,000 años ahora. Hace un plan para que esto se vaya multiplicando. Hace el tiempo y nosotros empezamos a hacer edificios y empezamos a hacer programas y empezamos a hacer horarios y decimos, yo pertenezco a la iglesia, yo voy el domingo a las 11 de la mañana. El Señor dice, pero es que eso no es el total, esto es una parte solamente. El plan mío este es el plan. Este es el plan. Yo voy a depositar en ustedes algo sobrenatural. Y uno se queda sorprendido cuando uno va a una casa y uno declara esta realidad. Decir, la bendición de Dios llega aquí a tu casa. Aquí llega la bendición de Dios a tu casa. Y la casa lo nota, se da cuenta, hay un ambiente diferente, hay una paz, hay un gozo, hay una alegría, hay sanidad, hay algo sobrenatural cuando uno recibe lo que Dios tiene para uno. Entonces uno responde y va avanzando. ¿Y qué hace uno? Pues el día de mañana dice, tú viniste a mi casa, ahora yo te quiero acompañar a ir a otra casa. Yo quiero que otra gente sepa. Y el evangelio empieza a multiplicarse y la gente empieza a decir, verdaderamente no es que yo pertenezca a la religión A o a la religión B. Yo estoy siguiendo lo que Jesucristo quiere. Dios quiere, el Señor quiere que yo me goce con que otra gente sea bendecida, que otra gente sea sanada, que otra gente sea restaurada, que otra gente, es lo que Dios desea. Alguien vino, por eso el Señor dice, Joel, tú recibiste de gracia, está de gracia. Da. Esto es clave, esto es parte, esto es lo que el Señor tiene. El Señor da esta autoridad y hay una super conexión de generación a generación. El deseo viene desde hace años, desde el corazón de Dios, de que nosotros seamos restaurados en nuestra relación con Él y que nosotros querramos que las demás personas sean bendecidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con Él? Amén. Es lo que Dios desea, que nosotros hagamos eso. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros vamos entendiendo todo esto, que en la palabra del Señor, ya más adelante, ya en este caminar de la gente, ¿verdad?, que iba y que compartía, escribe algo especial Pablo como enviado, un apóstol, un enviado a hacer lo que Dios quería. Iba a diferentes lugares y es lo que hacía. Y escribe él y dice lo siguiente: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es lo que dice, escribe en esta carta el apóstol Pablo. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno cree con el corazón, creo en el plan de Dios, creo en la palabra, creo en el Señor que me revela su palabra, me revela su plan y me revela la intención de su corazón. Creo en Dios, creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. No nada más que es algo histórico comprobado, pero que lo hizo por mí en forma personal y particular. Creo en Él, lo recibo, la palabra Señor, como Rey, porque estamos hablando del Evangelio del Reino, como el Señor, como el que guía y gobierna mi vida, porque Él no está sugiriéndome que yo haga esto, Él me está diciendo que lo haga. En mí está obedecer o desobedecer, pero no es que Dios esté buscando voluntarios. Dios está dando órdenes generacionales. Él no estaba diciendo a los 12, si les parece, si tienen tiempo, háganlo. Les dijo, vayan. Es una orden. Cuando va con los 70, les da la orden. Cuando Él resucita, Él da la orden. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que uno recibe, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nunca olvidaré el 24 de junio de 1972, que por primera vez yo dije, Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, yo te entrego mi vida, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que eso es clave, que uno cree y uno lo tiene que confesar. No, yo estaba solo, una persona que me estaba compartiendo, pero esa persona me dijo, tú dilo a Dios. No me tienes que decir a mí. Yo no estaba en una iglesia, no hubo un llamado, yo estaba en la universidad y ahí yo dije, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ese mismo llamado lo sigue haciendo el Señor, generación tras generación tras generación, a través, pues en un tiempo directamente, otra vez a través de los 12, luego a través de los 70, y ahora a través de miles y miles y miles y miles de personas en todo el mundo que recibieron esa invitación, ese llamado, y le dicen a otro, está en ti aceptarlo o rechazarlo. Nadie lo puede hacer por ti. No importa qué tan cristiana sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa. Esto es algo personal, tú tienes que decidir. Y dice la palabra de Dios, vuelvo a decir, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahora ya no hay diferencia. En el principio sí, dijo el Señor, primero a estos y después te vas a los otros. Es un orden en secuencial. Pero aquí dice, ahora ya no hay diferencia. Ahorita ya está abierto. El que se ponga enfrente, sea americano, mexicano, judío, alemán, ruso, no importa, dice el Señor. Todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, Jesús, te invoco como Señor de mi vida, será salvo. Y luego dice la palabra del Señor, dice, ¿cómo pues? Aquí viene la otra parte. ¿Ok? Fíjense lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si el Señor empieza a decir, hay gente que no ha creído, hay gente que no conoce, no ha escuchado, no ha creído. Pero dice el Señor, pero ¿cómo ellos van a invocar si no han creído? ¿Cómo? Y luego dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Otra vez regresamos. El Señor que hizo y envió y envió y envió y sigue enviando. Amén. Sigue enviando generación tras generación a personas
que dirán voy o dirán no, yo no voy. Y los envía a casas a personas que dirán recibo o personas que dirán no, no me interesa, no recibo. Pero hay un día en que unos y otros estaremos delante de la presencia del Señor y ahí tendremos uno u otra situación. Eso dice la palabra del Señor. Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. ¿Qué anuncian? La paz. ¿Qué les dijo el Señor? Él iba a hacer, y luego le dijo, lo que estoy viendo, estos 12 quiero que hagan esto, van a llegar a una casa y la unción, anuncien, les digan, en esta casa ha llegado algo sobrenatural. ¿Pero por qué? Aunque no lo creas, aunque te parezca muy extraño y parezca soberbia porque no lo entiendes, yo soy portador de la paz de Dios. Aleluya. Generación tras generación tras generación. No es porque haya sido producido por mí, pero es algo porque de generación en generación se ha transmitido, viene desde el Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas. Mas no, fíjense lo que dice aquí, entramos a la otra parte. ¿Cuál va a ser la respuesta de la gente? Dice, no todos obedecieron al Evangelio, tanto de un lado como de otro. Tanto de los que les dijeron ve y dijo, no, yo no quiero ir. ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor dice, les voy a explicar algo? Dice, un padre tenía 2 hijos y le dijo a un hijo, hijo, quiero que vayas a mi labor y me la trabajes. Y el hijo dijo, sí papá, sí voy, y no fue. Y luego le dijo al otro hijo, hijo, quiero que vayas y me trabajes en la labor. Y le dijo, no papá, yo no quiero ir. Pero después dijo, no, sí voy a ir, y fue. Y el Señor dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El segundo. Dijo que no, pero al final lo que importaba es si fue o no fue, no si dijo o no dijo, sino si fue o no fue, ¿cierto? Entonces, es lo que está diciendo aquí el Señor. No todos obedecerán al Evangelio. Algunos dirán, no, sí te recibo, pero después fíjate, estoy muy ocupado, man. O sea, ¿a qué horas vendrías? ¿Cuánto tiempo se va a tardar lo que me vas a compartir? Nosotros, nuestra experiencia ha sido compartir esto, que Dios nos guíe, ¿verdad? Pero ha sido compartir en 4 visitas. 4 visitas especiales. ¿Cuántos ya han ido a su casa? Levanten la mano. Levanten la mano. Volteen los demás. Ya han ido a su casa. Ok, paguen su mano. Muy bien. Ahora, ¿cuántas personas levanten su mano que no han ido a su casa? Levanten su mano. Levanten. Alto, alto, levanten. Muy bien. Ok. Les voy a decir una cosa. Va a haber un momento en que vamos a ir a todas las casas. A todas las casas. Vamos a ir a todas las casas que están aquí. Ustedes podrán decir, ¿te recibo o no te recibo? Pero sobre aviso, porque hay un día del juicio. ¿Sí? Es que de repente nosotros hemos hecho esto demasiado opcional, demasiado voluntario. Si quieres, si no quieres, otro día será, cuando estés mejor. No. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, dice la palabra del Señor. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? O sea, habrá gente en esta ciudad que diga, es que yo nunca he escuchado el Evangelio. O sea, ¿no sabes que en esta ciudad hay un montón de lugares donde se predica el Evangelio? Ah, sí, pero no han ido a mi casa a la hora que yo puedo recibirlos. O sea, hay personas que dicen, hay por todos, la palabra ha salido, ¿verdad? Una persona, mi mamá decía que ella cómo llegó a la iglesia y dijo, como dice la canción, yo solita vine a dar aquí. Era recién viuda
Y ella dijo, yo voy a ir a esa iglesia y yo quiero escuchar el evangelio. Y así llegó. Entonces hay la intención. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Se predicó Israel, ¿verdad? Y luego dice, primeramente Moisés dice, yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, el mismo apóstol Pablo dice, pues yo vine a ustedes a predicarles, pero no quieren. Pues voy a ir con otras naciones, no puedo pasar todo el tiempo aquí. Voy a ir con otras personas para hablar. Y empieza la administración a las otras naciones, que dice la palabra del Señor. Con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, nosotros que no teníamos sentido del evangelio, sentido de Dios, que todavía andábamos con la santa muerte y con los ídolos y con los matachines y todo eso, llegó el evangelio. Llega el evangelio, y eso es lo que viene para esta ciudad. Y es lo que viene para esta ciudad, y luego a través de esta ciudad a nuestro estado, a otras ciudades y a nuestro país. ¿Quién dice amén a esto? Y luego dice en Isaías resueltamente, dice, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cuántos dicen, yo ni buscaba a Dios, pero alguien me invitó, vine y escuché el evangelio? Amén. ¿Alguien le pasó así? Alguien se preocupó por nosotros, alguien nos invitó, alguien nos visitó, alguien, es lo que dice la palabra del Señor. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es ya no Israel, ya está hablando de todos los demás países, las demás personas. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. El Señor nos hace llamados. El Señor pone un plan, un súper plan. Un plan que nos lleva de bendición en bendición. Un plan que nos sana, un plan que nos liberta, un plan que nos unge para que nosotros llevemos a otras personas. El Señor ya tiene el plan, no tenemos que modificarlo. Teníamos que entenderlo nada más, venir a la palabra y conocerlo. Es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuántos de aquí de repente podemos pensar que estos 12 eran unos genios, santos, conocedores, tremendamente, muy superiores a nosotros, y que si nosotros estuviéramos ahí, jamás hubiéramos sido escogidos por el Señor? Bueno, esto es muy importante, porque uno puede pensar, bueno, es que escogió a esos porque eran los apóstoles. Bueno, es que no eran apóstoles, era un pescador y era gente como tú y como yo, que no teníamos más conocimiento. O sea, no es el vaso, sino lo que lleva el vaso. Amén. Es la unción, es la autoridad, es el respaldo que Dios da. O sea, cuando uno llega, uno se da cuenta que esto no pudo haber pasado por mi presencia. Esto sucedió por la presencia de Dios, que respalda lo que yo hago. Y empieza uno a entender cuando el Señor dice, si tú ponle las manos. Puede tener mi mano para que una persona sea bendecida o sea sanada. El Señor dice, tú hazlo. Yo lo voy a hacer, tú hazlo. Yo voy a ir, tú ve. Yo voy a ir contigo, yo voy a poner mis manos. Yo voy a hacerlo, yo voy a respaldarlo. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esto es algo clave que Dios nos pone como algo sobrenatural. ¿Cuál es el financiamiento de todo esto? ¿Quién financia todo esto? ¿Quién ha pagado por todo esto? Es triste, de repente uno ve los grandes edificios, entre comillas, cristianos de la era medieval, que allá en 1500 fueron construidos, impresionantes en Europa, y uno los ve vacíos. La arquitectura, wow, tremendo, ¿verdad? Impresionante. Pero uno dice, ¿de qué se trata esto? ¿Qué hiciste con todo el dinero que jalaste de América o de las Indias o de otras partes? Hice edificios. ¿Será eso el corazón de Dios? ¿Quién financia esto? Y el Señor dice, es que no se trata de hacer edificios, se trata de que cuando venga alguien a bendecirme, yo le dé comer, yo le dé para la gasolina,
yo le dé hospedaje si viene de afuera. Por eso nosotros acostumbramos tanto que viene alguien y comparte la palabra en 4x4, o viene y comparte la palabra en entre amigas o cualquier cosa, y decimos, bendícele, dale, porque la Escritura dice en 3 de Juan algo que es importante, que el Señor dice, esto es lo que yo quiero que entiendas. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esa gente que vino a tu casa o que vino a la casa de un familiar tuyo a compartir, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. O sea que nosotros, ¿quién financia? Bueno, yo quiero ser agradecido con la persona que me habló del Evangelio. Tengo que entender eso. Yo quiero dar. Cuando nosotros de repente andamos ayudando, y como digo una vez más, el Señor dice que en tanto podamos ayudemos a todo el que necesite, al pobre, al huérfano y a la viuda. Pero a veces desparramamos tanto y nos perdemos que el deseo del corazón de Dios es lo que tiene trascendencia eterna. Cuidemos siempre eso. Cuidemos. O sea, si yo te voy a dar una torta aquí en el bordo, yo quiero que tú tengas la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesucristo. Si lo rechazas, nunca más te voy a dar una torta. Te lo digo en serio. No te voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, siempre haciendo algo, buscando. Obviamente, si estamos hablando de los niños que tenemos aquí enfrente, pues es otra cosa. En tanto sea posible a todos, pero nuestro enfoque especial tiene que ser siempre entendiendo el plan. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Amén. Es lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, aquí lo que nosotros podemos ver en el corazón de Dios es que la bendición que hemos recibido, yo quiero darle gracias a Dios. ¿Cuántos de aquí hemos sido verdaderamente bendecidos con el Evangelio? Digas tú, mi casa ha sido bendecida, tan bendecida. Bueno, quiero llevarlo a otra casa. ¿Por qué lo quiero llevar a otra casa? Porque quiero que el día de mañana de esa casa vayan a otra casa y podamos hacerlo. No tenemos que andar en otros lugares. Que Dios nos vaya guiando en todo esto y Dios vaya haciendo algo sobrenatural. Amén. Definitivamente el plan de Dios es la multiplicación de los predicadores, porque eso dice que los envía a predicar el Evangelio. Ser predicador no es necesariamente que yo esté aquí enfrente y hable. Ser predicador es que yo vaya a una casa con la unción del Espíritu de Dios, de la presencia y con la autoridad, y decir, yo vengo a compartir esto contigo. Esto va a ser, esto que estoy mencionando ahorita es desde hace 2000 años o desde hace 6000 años, y para nosotros será la base de todo lo que viene adelante de esta iglesia. Esto es la base. Cuando nosotros hablamos ahorita de los ministerios operan cosas para edificación de los santos, de nosotros. Nos bendice a todos los que estamos aquí. Pero el ministerio de ministerios de esta iglesia es este. Todo esto que está aquí, todo lo que ustedes están aprendiendo es para esto. Quiero terminar nada más diciendo algo, porque últimamente en la cuestión de asesorías empresariales hay un concepto que se está manejando para conocer el ambiente que se crea en las empresas. Y básicamente identifican a las personas como una de tres. La persona es a giver, la persona es a receiver, o taker le llaman, o un matcher. Quiere decir, un giver son las personas que siempre quieren estar dando. Están dando. Son personas que por naturaleza están dando. El taker es el que siempre nomás quiere recibir. El que recibe, que quiere, yo más, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué puedo aprovechar de mi relación contigo? El matcher es el que dice, bueno, yo más o menos lo que yo dé es lo que yo voy a agarrar, o no voy a agarrar más de lo que dé, o como yo no quiero dar más, pues no voy a agarrar más, ¿verdad? Más o menos trato de llevar. Pero dice que es importante todo,
es importante. No más que, ¿cómo dice? Está bueno el encaje, pero no tan ancho, ¿verdad? Dice que es importante desarrollar el corazón de todos para que sepan dar y para que sepan recibir. Porque de repente el problema es que a veces somos gente que somos, no es que yo doy, pero no recibo, no, yo no, todos los demás. O al revés, yo nomás para acá, pero no doy. Entonces, estoy hablando de ese corazón generoso en que uno, para que esto camine, y es un ejemplo que se ha dado muchísimo, es como el río Jordán que forma el lago de Genesaret o el mar que le llaman de Genesaret y continúa al mar muerto, y los dos son alimentados por el mismo río, pero uno tiene vida y el otro, como su nombre lo dice, está muerto. La única diferencia es que el que tiene vida recibe y da, y el otro recibe y no da. Se sala. Nosotros nos enriquecemos nuestra vida cuando recibimos y damos. Recibimos y damos. Yo quiero que todos nos veamos recibiendo en nuestra casa y todos nos veamos yendo a una casa. No digas, no, esto está bien para los apóstoles, para los 70, para aquel hermano que es un líder, que es sanguíneo, que es colérico. No. Esto es la unción de Dios en ti. Tú vas a llegar y vas a decir, wow, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Jamás, yo nomás iba a ir el domingo, llegar un poquito como a las 11:30, 11:35, acabar la predicación y salirme. Es todo lo que yo quería. Yo no quiero más, yo estoy a gusto así. Pues quiero decirte que no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida es abundancia de bendición para ti y a través de ti. Ese es el plan de Dios para tu vida. Amén. ¿Quién dice yo lo quiero? Quiero que todos nos pongamos de pie. Y si tienes la confianza, pon tu mano sobre la persona que está a tu lado. Puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser un hermano en la fe, un hermano, alguien de confianza. Esto es algo espiritual. Cierra tus ojos, pero bendice y di: Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias porque tú abres nuestros ojos para ver el plan que tú empezaste hace 6,000 años, que tú ejecutaste hace 2,000 años y que tú estás llevando a cabo el día de hoy. Nosotros somos parte de esa realidad y el día de hoy, Señor, oímos tu voz que nos dice: ve, ve. No nos sugiere, sino nos dice: ve. Esto es el ministerio de ministerios. Este es el ministerio en que todos los que estamos aquí pertenecemos. Todos los que estamos aquí. El ministerio de ir con la autoridad, con la unción tuya, a llevar bendición, paz, bienestar, salud, prosperidad, gozo, armonía, restauración y restitución en los hogares, en los corazones, en las mentes, en los matrimonios, en las familias. Transforma, Señor y Dios, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Te honramos y te bendecimos. Toma un segundo y bendice a la persona que está junto a ti. Bendícela. Ya sea una persona muy cercana a ti o una